Llegando a la ciudad de Mexicali, empezamos, hermanos, a hablar lo que es la palabra del Señor. Un pueblo redimido también, como lo habéis sido vosotros, por la doctrina de nuestro Dios, revelada a su apóstol en estos últimos tiempos. Un pueblo como nosotros, que nada se diferencia. ¿Por qué? Porque tenía la misma enseñanza. ¿Por qué? Porque tenía la misma regla, pero que Satanás empezaba a trabajar para querer corromper el Evangelio de Cristo Jesús. Ya empezábamos a notar, ya empezaba a sentir nuestro corazón una, hermanos, apresura espiritual, una, hermanos, desasosiego espiritual, algo que no nos dejaba estar con tranquilidad. No sabíamos por qué. ¿Por qué será si son nuestros hermanos? ¿Por qué será si son también como nosotros? Nos une un Señor, una fe y un bautismo. Sin embargo, no había la completa libertad. Es que aquella iglesia estaba presa por las redes del adversario. Entonces empezó, hermanos, limitando, hermanos, esa autoridad para, hermanos, poder unirla. Empezó a tomar y empezó a decir: tenemos nosotros a Dios, fuente suprema de autoridad. Dios no le dio toda la autoridad a su Hijo, porque su Hijo no era ni omnipresente, no era ni ni omnisciente, no lo sabía. Cristo no lo sabe todo. Y aquí está, miren, Cristo dijo: la hora nadie la sabe ni quién. Tomando, hermanos, quitándole la autoridad que Cristo dijo: toda potestad me es, ¿qué cosa? ¿En dónde? En el cielo, ¿y qué cosa? Y en la tierra. ¿Toda qué cosa? Y el hombre, ¿qué decía? No toda, está limitada esa autoridad. Sí, decía uno de los espaderos que el Señor me ha concedido y que, hermanos, sirvieron con Moisés, sirvieron con Aarón y ahora sirven con su hermano Samuel para la gloria de nuestro Dios. Hermano, no se vaya tan adelante. A la iglesia la cautivó, a la iglesia sí, pero quiero que me diga, esa autoridad que usted está haciendo mención, ¿fue antes de que Cristo fuera glorificado o después de que Cristo fuera glorificado? En fin, digo, sucesivamente fue limitando esas autoridades, irlas poco a poco reduciendo, irlas poco a poco poniendo abajo, hasta llegar a un nivel en el cual él decía: aquí está el cumplimiento de esta autoridad. Esta autoridad está limitada a la autoridad del apóstol, porque el apóstol fue quien le eligió. Su hermano, cuando supo estas cosas en la ciudad de Los Ángeles, California, más bien, yo estaba en Santa María, California. Ese momento, hermanos, en el cual llegó el aviso, ya estábamos preparados. El vehículo en el que su hermano ya había mandado su hermano a los colaboradores, los cuales ya se encontraban en San José. Íbamos a salir hasta San Francisco en esa misma tarde. Cuando le llegó el aviso, y en lugar de tomar el carro para San José y San Francisco, para que ustedes consideren, mi hermano, su falta de conocimiento y a la vez la bendición de Dios tan grande. Cuando él hablaba aquellas palabras, para mí eran palabras extrañas, yo no las había oído. ¿De dónde salen tantas palabras? Es que, hermanos, la virtud que Dios le ha concedido de que él, hermanos, fuese levantado por el apóstol y con justo juicio y con justo razonamiento dijera: nuestro hermano ha sido bendecido por Dios con el ministerio y con el don del doctorado. Como no, Dios le siga ayudando para defensa de su pueblo, no para gloria de su carne, para defensa del pueblo y de la iglesia de Dios. Su hermano, sabe el Señor que después de estar platicando con ellos, después de estar, ambos hermanos volteaban conmigo buscando la aprobación, uno de una manera y el otro de otra. Se les iba a contestar. Hablo con sinceridad delante de Dios y para mí eran profundas aquellas palabras. Necesitaba estudiar las palabras porque para mí eran difíciles de entender y no pudiendo soportar más, me levanté y me fui al cuarto que la iglesia había preparado para el apóstol del Señor y que ahora lo tienen para su hermano. Les dije: los dejo, sigan platicando.
yo voy a reposar en aquel cuarto un ratito y después vuelvo con ustedes. No iba a reposar, iba a llorarle al Señor. ¿Por qué no me das entendimiento? ¿Por qué no me das sabiduría, Señor? ¿Por qué a mí no me has bendecido con un don espiritual? Y entonces, yo le lloraba al Señor y me sentaba ahí diciendo, Señor, ante estos hombres, si estos hombres están contra de mí, no voy a poder contra nadie, pero me lo has dado a uno para que me defienda. De todas maneras, yo le decía al Señor, ¿por qué no me has dado? ¿Por qué no me has bendecido con algún don para que yo pueda desarrollarlo? Tomé a uno de nuestros hermanos que iba y me saliera al parque, hermanos, allí en la ciudad de Calexico, California. Allí otra vez le decía, vamos orándole al Señor. Yo no sé nada de esas cosas. Yo no entiendo por qué para mí son tan profundas. Pero el Señor nos va a dar ese entendimiento. Le lloramos al Señor y nos regresamos. Ya en la tarde, el hermano se pasaba adelante en la iglesia y yo empezaba, hermanos, a oír la explicación. Con el don que Dios le ha dado para defender a su iglesia, no para gloria de su carne, vuelvo a repetir, para defender a su iglesia, él empezaba a exhortar a la iglesia. El otro hombre se levantaba también y con aquel espíritu de arrogancia subía, hermanos, y se sentaba, hermanos, en el coro, dispuesto a enfrentarse ante quien fuera, dispuesto a resistirle delante de la iglesia. Hermanos, mi hermano estaba atrás, sabe el Señor que no hallaba yo qué hacer. Una cosa, cuando yo iba para la ciudad de Mexicali, llegando, su hermano iba a orar. Hermanos, conforme el Señor le iba inspirando, ¿qué voy a hacer? No voy a poder defender, no voy a saber defender. Solo una cosa les voy a decir, quien quiere venir en pos de mí, sígame, y quien no quiera, sígale, hermanos, que ustedes creen que lleva la verdad de Dios. No tenía ningún razonamiento, hablo verdad delante de Dios. Yo lo sentía en mi corazón, pero no podía, no tenía yo cómo defender. Eso diré. Y cuando llegamos, estaba hablando el hermano Aurelio Torres, que levantaba un hombre, había sido enredado por Satanás, y decía, hermanos, estando una explicación distinta, se levantaba y gritaba, yo no creo en esa autoridad que dice usted tiene el hermano Samuel. Hermano, decía el hermano Aurelio, no estamos hablando de ese punto. No, porque no lo pueden contestar. Se levantaba otra mujer y decía, hablen conforme a la verdad. Y su hermano, oyendo, sentía esa tristeza en su corazón. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a defender? Yo me desesperaba. Pero, hermanos, terminando la oración, yo sentía aquella situación dura en cuanto, hermanos, a lo que yo pensaba. Pero saliendo, corrieron muchos hermanos. Corrieron y me abrazaron. Y, hermanos, se echaban a mí y con grandes lágrimas en sus ojos me decían, ay, hermano, lo estábamos esperando. No creíamos que iba a venir. Hermano, ayúdenos, decía. Yo los veía semejantes ovejitas que iban y corrían con su pastor. Pero yo veía el lobo poderoso. Entonces dije, no, Señor, yo voy a exponer primero mi vida. No le hace que me avergüence, pero que sea para la gloria de su santo nombre. Hermanos, yo me acostaba en el lugar en el que el Señor ha preparado por sus hijos y empezaba a platicar con el Señor otra vez. Empezaba a comunicar con el Señor y le decía al Señor, tú sabes todas las cosas, tú conoces la verdad y tú sabes lo que me has puesto en mi corazón. Eso nadie me lo podrá quitar, eso nadie me lo podrá arrebatar, porque eso tú me lo dices en mi corazón. Señor, le decía, si tú me lo dices, si tú me pusiste esas cosas, ¿por qué nomás me las pusiste y no me permites que yo pueda decirlo a tu pueblo? Y entonces le lloraba al Señor
hermanos, y me quedaba dormido, siempre confiando en el Señor. Al día siguiente, hermanos, que su hermano se levantara, otra vez volvía a pedirle al Señor, hermanos, y le volvía otra vez a rogar a nuestro Dios: Dios mío, ¿por qué tú me has dejado en esta condición? Y yo, hermanos, me volví a recostar, no hallaba si levantarme, no hallaba qué hacer. ¿Qué hago? Me siento aprisionado por mi ignorancia, por mi falta de conocimiento. Entonces empecé, hermanos, a estar ahí y empecé a pensar: Señor, ¿por qué no me ayudas? Abrí la Biblia y empecé yo a leer unos textos que fueron mi confortación. Gloria sea nuestro Dios. Estaba allí una hermana y le digo: hermana, présteme por favor un lápiz, présteme una pluma, porque tengo algo que estoy sintiendo, una luz que está entrando en mi corazón. Era la bendición de Dios. Agarraba, hermanos, y escribía en una hoja, y la volvía a pasar, y volvía a escribir en la otra hoja. Su hermano no es muy diestro en la escritura, y le decía: búsqueme este texto, porque el Señor me está diciendo que este texto va a ser para ayuda mía y para ayuda de la iglesia del Señor. Y buscaba, y luego me leía aquel texto: búsqueme este otro texto. Y todos fueron acomodándose lo espiritual a lo espiritual para la gloria de nuestro Dios. En la Segunda de Reyes, el capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, ya iba a ser, ¿para qué había elegido Dios a Eliseo? Para que quedara en lugar de quién? De Elías. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo te haya quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué le pedía a Eliseo? ¿Qué le pedía? Lo que no tenía. ¿Qué le pedía? Lo que no tenía. Lo que no tenía. ¿Cuánto tenía Elías? Tenía una. ¿Y cuánto le pedía a Eliseo? ¿Cuánto le pedía? ¿Le pedía qué cosa? Doble porción. ¿Se la podría dar Elías? No. Pero Elías ya sabía que Dios era el que lo había qué cosa. Y como estaba hablando, él habló con aquella satisfacción y le dijo: ¿ves cuando sea arrebatado de ti? Él estaba hablando como Dios, en lugar de Dios. Él estaba hablando por la voz de Dios, porque sabía que Dios lo había qué cosa elegido. ¿Y me ves? Te será así, qué cosa. Y si no, no. Pero no vamos ahorita a tocar este punto, sino vamos a ver, hermanos, en el versículo 14. Dice, hermanos, que entonces, tomando el manto de Elías que se le había caído, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Qué dijeron los profetas? Supieron los profetas que había recibido doble porción. ¿Supieron los profetas que había recibido media porción? ¿Supieron los profetas que había recibido igual porción? Ellos no supieron nada. Ellos vieron que como Dios había sido con Elías, era con quien, y dijeron: aquí estamos para servirte. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Cuando yo estaba leyendo este texto, mi corazón saltaba de alegría. Cuando yo estaba leyendo, ahora Señor, le dije: estás confirmando la bendición que me has dado. Este día me levanté, hermanos, con lleno de alegría. Hermanos, estaba yo con aquella tranquilidad. Después de haber estado llorándole al Señor, me sentía con una tranquilidad. Y el Señor me permitiera hablar en la tarde. Sabe el Señor que su hermano, ustedes lo conocen, es corto en la palabra, es corto en la expresión. 4 horas y cuarto no me bastaron, hermanos, para poder expresar lo que el Señor me había dado. Tuve necesidad de otras 2 horas y media al día siguiente, y después de aquellas 2 horas y media, la gracia del Señor fue con nosotros. Porque entonces les hice conocer, hermanos, esta es la bendición que el Señor ha tenido para su hermano también. Ya el Señor tenía, hermanos, esa bendición.
Les decía yo lamentaba en la situación que yo no podía tener. Estaba allí este señor Francisco Méndez, y yo le decía, el hermano Francisco tiene la dicha, como Timoteo, de decir, hermanos, el siervo de Dios sobre mí puso sus manos. Me subió al ministerio y me dijo, ese es pastor profeta. ¿Se acuerdan de aquella elección que llegó? El hermano Francisco, que estaba allí, el señor les decía, el hermano Francisco tiene él con justa razón de decir, ¿y cuándo? Él por eso me insta y dice, tú di que te eligió el apóstol. ¿Usted qué puede decir, hermano Francisco? Porque usted fue ungido por el apóstol de Dios, poniendo las manos sobre usted, subiéndolo al ministerio y diciéndole que usted era pastor profeta. Hermano José Chávez tiene esa dicha porque fue elegido como pastor, doctor de la ley. Otros hermanos, también hermanos, el hermano Julián Zamora fue elegido como un pastor profeta. Entre ellos estaba también el hermano Jesús Méndez y el hermano Ramón Rodríguez. Fueron 4 los pastores profetas. Hubo, hermanos, ungimiento de otros profetas en su nivel, puesto que faltaban algunas pequeñas cosas. El hermano Guillermo Miranda fue otro obrero profeta que fue elegido. Ellos podían con justa razón. ¿Y tú? ¿Cómo andas predicando? ¿Saben? Que a mí me ungió el apóstol del Señor y me dijo, tú eres profeta, pastor. Tú eres doctor, pastor. Tú eres evangelista y por eso ando pregonando. Yo en la situación les decía, hermanos, cuando el hermano me decía esas cosas, yo me avergonzaba porque yo decía, ¿cómo les puedo sentar? El día de mañana este mismo hombre se va a levantar y me va a avergonzar. ¿Y cuándo te ungió el siervo de Dios? Hermanos, no sabía lo que mi corazón albergaba porque yo no lo entendía, yo no lo comprendía. Es que, hermanos, yo fui elegido por el apóstol de Dios para que el ungimiento viniera de parte de nuestro Dios. Por eso las manos del apóstol no fueron puestas sobre mí para que yo pudiera bautizar, para que yo pudiera casar, para que yo pudiera presentar niños, porque el Señor me tenía una especial bendición. Es que no me quería para ayuda del apóstol, no me quería para ayuda del apóstol, me quería ¿para qué? Para que continuara la obra que levantara el apóstol. A Dios sea la gloria, desde ahora para siempre. ¿Cree la iglesia esta verdad? ¿Cree que he hablado con sinceridad? Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Vamos delante de Dios.